Ahora vamos a desarrollar el trabajo práctico número 3, ¿sí? En donde vamos a evaluar los diferentes métodos de siembra, aislamiento y conservación de microorganismos. ¿Se acuerdan que en los primeros 2 trabajos prácticos vieron las técnicas de esterilización y preparación de medios de cultivo? Y en el trabajo práctico número 2, las diferentes técnicas de observación y tinción de microorganismos, ¿sí? En el trabajo práctico de hoy, cuando vayamos desarrollando la clase, vamos a ir recordando algunas de las técnicas y los conceptos que fueron viendo en las primeras 2 trabajos prácticos, ¿sí? ¿Alguien se anima a leer? ¿Quién quiere leer los objetivos de la clase de hoy? ¿Quién quiere leer? Gastón, ¿te animás a leer? Bueno, profe. Objetivos. Conocer las técnicas de siembra de microorganismos utilizadas de rutina en los laboratorios de microbiología. Conocer la importancia del uso de las técnicas de aislamiento de microorganismos. Conocer los métodos de conservación a corto y largo plazo de microorganismos en el laboratorio. Obtener dominio en la siembra y aislamiento de microorganismos. Adquirir habilidades o destrezas para la siembra de cultivos y cultivo de microorganismos. Perdón. Valorar la responsabilidad, interacción, cooperación y respeto a fin de fomentar una eficiente labor grupal. Gracias, Gastón. De nada. Entonces, los objetivos que leyó Gastón son los que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Y vamos a comenzar hablando en un principio del aislamiento de microorganismos, ¿sí? En la naturaleza, los microorganismos por lo general no se encuentran en forma aislada, sino que los vamos a encontrar formando parte, ¿sí?, de lo que denominamos población mixta, ¿sí?, que son aquellas poblaciones que están formadas por microorganismos de diferentes especies, ¿sí? Por ejemplo, en el suelo, ¿sí?, los microorganismos no se encuentran aislados, sino formando una gran comunidad, o aquellos microorganismos, por ejemplo, que se desarrollan sobre alguna fruta o algún alimento que no se ha conservado de forma adecuada, o cereales, por ejemplo, en donde se rompe un silo bolsa, ¿sí?, pueden desarrollarse los microorganismos y no los vamos a encontrar en forma aislada, sino formando parte de esta comunidad mixta o esta población mixta, ¿sí? Pero nosotros en el laboratorio muchas veces queremos estudiar a los microorganismos de forma aislada porque nos interesa, por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuál podría ser el objetivo de estudiar o de aislar un microorganismo en el laboratorio? ¿Cuál podría ser el objetivo que nos lleve a aislar un microorganismo a partir de esa población mixta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué objetivo yo puedo llegar? Sí, Ver Silvana. cómo se comporta, porque en una población mixta, no sé, no tendré un solo tipo de microorganismo. Tengo varios, entonces tengo que ver qué tipo es, cómo se desarrolla, o sea, bajo qué condiciones, qué tienen en común toda esa población. Sí, sí, perfecto, perfecto, Silvana, para poder estudiar las características de ese microorganismo. ¿Se les ocurre algún otro objetivo del aislamiento? Para poder clasificarlos, ¿puede ser o no? Dependiendo También. de la clasificación, saber cómo va a afectar el alimento. Sí, bien, sí, gracias, Antonella. Sí, muchas veces uno en los laboratorios necesita aislar un microorganismo, por ejemplo, si estamos analizando una enfermedad transmitida por alimentos, una ETA,
¿sí? Muchas veces nosotros queremos relacionar la sintomatología del paciente con la presencia del microorganismo en el alimento que consumió, ¿sí? Entonces, para poder hacer una correlación entre la sintomatología y el microorganismo causante de esa ETA, lo tenemos que aislar de ese alimento para poder decir que es realmente la presencia de ese microorganismo lo que está causando la enfermedad en el paciente, ¿sí? Entonces, por eso a veces, y por lo que nombraron sus compañeras, es importante llevar a cabo el aislamiento, o sea, separar un microorganismo a partir de esa población mixta, de ese gran número de microorganismos de diferentes especies que hay en el ambiente o en un alimento, ¿sí? Entonces, el aislamiento consiste en transferir los microorganismos de un ambiente a otro, ¿sí? Con el fin de ir separándolos, ir aislando ese microorganismo. En microbiología, ¿de qué manera lo hacemos al aislamiento? A través de una separación física, ¿sí? Del microorganismo, la separación física del microorganismo que va a crecer sobre un medio de cultivo sólido o en el interior de este medio de cultivo, y nosotros en el laboratorio lo que vamos a observar va a ser una masa de células, ¿sí? Que se originó a partir, ¿sí? De una célula, ¿sí? Esa masa de células que denominamos colonia. Entonces, durante el aislamiento hacemos transferencia de los microorganismos con el objetivo de aislarlo de esta población mixta. Y cuando yo aíslo un microorganismo de una población mixta, puedo obtener un cultivo puro o axénico, ¿sí? Y un cultivo puro o axénico va a ser aquel, ¿sí? Que contiene un solo tipo de microorganismo. Y que este cultivo va a proceder generalmente de una sola célula, ¿sí? Que va a originar ese crecimiento, que va a originar esa colonia que yo puedo observar macroscópicamente, por ejemplo, como vemos en esta fotografía, ¿sí? Esta colonia que por lo general se originó de una célula que cayó en esta porción de agar, ¿sí? Cayó en esta porción de agar, la célula comenzó a multiplicarse y con el paso del tiempo, cuando yo la incubo en las condiciones adecuadas, se desarrolla y me genera la colonia, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer en microbiología es aislar estos microorganismos para obtener cultivos puros y a continuación vamos a ver las diferentes técnicas que utilizo para poder alcanzar este objetivo. Una de las reglas fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar en el laboratorio para poder llevar a cabo la siembra o el aislamiento de los microorganismos es hacerlo de manera aséptica. ¿Por qué creen ustedes que es importante trabajar en condiciones de asepsia cuando vamos a llevar a cabo el aislamiento? O puede ser, por ejemplo, o sembramos algún microorganismo que queremos conocer cuán contaminado está, ¿sí? Queremos hacer un recuento de microorganismos para conocer la contaminación de ese alimento, o quiero aislar un microorganismo de interés a partir de una muestra. ¿Por qué es importante hacerlo en condiciones de asepsia? Ya esto lo han estado viendo en los otros prácticos. ¿Vieron la diferencia? Para evitar contaminaciones de los microorganismos que se encuentran en el ambiente. Sí, y además del ambiente, ¿qué otras consideras? Los utensilios, por ejemplo, los que usamos aquí. Claro. Sí, perfecto. Gracias, Gastón y Silvana. En la superficie. El utensilio en la superficie. Sí, gracias, Valeria. Hay que tener en cuenta, además de la superficie, todos los elementos que voy a utilizar, medio de cultivo y los utensilios, los elementos que utilizo para trabajar en el laboratorio de microbiología deben estar estériles. ¿Para qué? Para asegurarme que los microorganismos que yo voy a observar después de la incubación, después de que yo siembre, provienen de mi muestra, para no llegar a resultados erróneos. Por ejemplo, si estoy haciendo un recuento de
microorganismos para ver si un alimento está contaminado y no trabajo en condiciones de esterilidad y de asepsia, puedo llegar a informar que un alimento tiene una alta carga, un alto recuento de colonias, pero no es así, sino que la contaminación proviene del ambiente o de los elementos que yo estuve trabajando y no de mi muestra, ¿sí? Entonces hay que asegurarse el trabajo aséptico, ¿sí? Esto también lo han estado viendo, vieron estos dos elementos que utilizamos cuando vamos a llevar a cabo la siembra. Podemos utilizar una cabina de flujo laminar, que es esta que está aquí. Ustedes ven la flecha, ¿no es cierto? Sí. Bien, esta es una cabina de flujo laminar, que la vieron cuando vieron los diferentes métodos de esterilización, que se utiliza una luz UV en el interior de la cabina para esterilizar toda esta zona de trabajo, ¿sí? Si no tenemos en nuestro laboratorio cabina de flujo laminar, podemos utilizar el mechero de Bunsen, que es un mechero gas, y el mechero lo que genera es un cono de esterilidad, ¿sí? Un cono de esterilidad en donde se generan corrientes de convección que no dejan que ingrese material contaminante, ¿sí? Debajo de este cono de esterilidad yo me aseguro que estoy trabajando en una zona en donde no va a haber contaminaciones, ¿sí? Es alrededor de unos 15 centímetros alrededor del mechero, en donde trabajo en forma segura y aseguro la esterilidad, ¿sí? Y además de trabajar o con cabina o mechero de Bunsen, tengo que asegurarme de trabajar fuera de toda corriente de aire, ¿sí? Porque la corriente de aire puede afectar este cono de esterilidad que se genera en el mechero de Bunsen, o bien las cabinas de flujo laminar también deben estar protegidas de las corrientes de aire para no romper este ambiente estéril que se genera en el interior de la cabina, ¿sí? También en el laboratorio de microbiología, en la cátedra, en la sala de cultivo, esta sala también está provista de una lámpara UV, ¿sí? Que además de utilizar la lámpara UV del flujo laminar, encendemos la luz UV de la sala para de esta manera esterilizar y disminuir la carga de microorganismos en el ambiente. Como dijeron ustedes también, debemos asegurarnos que los materiales que yo voy a utilizar, tubos, Erlenmeyer, estén estériles. Los medios de cultivo deben ser previamente esterilizados, ¿sí? Y evitar la manipulación, ¿sí? La menor manipulación posible para evitar la contaminación de mi muestra y de los materiales con los que yo trabajo. Además, debemos limpiar o desinfectar las mesadas de trabajo tanto antes como después de realizar el trabajo, utilizando alcohol o hipoclorito. ¿Sí? Eso también es muy importante. Cuando termino de trabajar, también limpiar la zona de trabajo, desinfectarla. Y recuerden, ya vamos a ver los diferentes elementos que yo puedo utilizar para sembrar o para inocular, que inocular es introducir mi microorganismo en un medio de cultivo. Puedo utilizar diferentes métodos, elementos. Uno de ellos es el ANSA. ¿Recuerdan de qué manera esterilizábamos el ANSA? ¿Recuerdan? Calor seco, al rojo vivo creo que se llama. Esterilizamos a la llama, ¿sí? Con calor seco, ¿sí? Y si colocamos la llama, digamos, que el filamento de lanza, ¿sí? Esté al rojo, y de esta manera nos aseguramos que esté estéril cuando nosotros querramos introducir el ANSA para tomar nuestra muestra. Un detalle importante es que también debemos esterilizar el ANSA cuando dejamos de trabajar después de tomar la muestra,
¿sí? Vamos a tomar la muestra, sembramos en el medio de cultivo y nuevamente vamos a esterilizar el ANSA y de esta manera nos aseguramos de matar todos los microorganismos y no transferirlos en cualquier lugar del laboratorio en donde yo llevo el ANSA, ¿sí? Otro detalle importante cuando vamos a sembrar o vamos a inocular en el laboratorio, cuando vamos a abrir frascos, tubos, Erlenmeyer, es necesario esterilizar la boca de estos elementos. ¿De qué manera? Flameándolos sobre la llama del mechero Bunsen, ¿sí? Cuando yo flameo la boca de estos elementos, de los tubos, del Erlenmeyer, voy a generar una corriente de convección que me va a proteger, me va a impedir que ingrese material contaminante al interior del tubo, por ejemplo, y contamine mi muestra, y también voy a matar los microorganismos que pueden estar presentes en la boca del tubo. ¿Sí? Entonces, además de esterilizar el ANSA al rojo, voy a flamear la boca del tubo, tanto cuando destapo, ¿sí? Destapo, flameo, inoculo o siembro con el ANSA, por ejemplo, y antes de colocar la tapa, nuevamente vuelvo a flamear la boca del tubo. Hasta acá queda claro por qué hacemos estos pasos. ¿Recuerdan que lo vieron en el trabajo práctico número 1?